El parsing es el proceso mediante el cual nosotros realizamos un árbol sintáctico. Existen dos tipos: los descendientes, los cuales inician su análisis en la raíz del árbol y continúan hasta las hojas o la cadena a analizar. El segundo tipo son los árboles ascendentes, los cuales inician su análisis en la cadena a analizar y continúan hasta la raíz. Si nosotros realizamos un análisis de una cadena particular, ya sea un árbol ascendente o descendente, y en nuestro camino por el árbol no logramos llegar ya sea a la raíz o a la cadena misma, entonces nosotros sabremos que esa cadena no es válida y no puede ser analizada dentro de esa gramática. Las hojas de los árboles también pueden ser analizadas de dos formas: de izquierda a derecha o también de derecha a izquierda. Por su parte, las hileras que son analizadas dentro de los árboles sintácticos pueden ser analizadas también de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Anterior da paso a la creación de una nomenclatura para identificar los algoritmos. La primera letra identificará la dirección en que se analiza la hilera. La segunda letra indica la dirección en la que se va a analizar las hojas de los árboles. Y el tercer carácter indica la cantidad de valores con los que se va a utilizar al momento de hacer el análisis. El primer algoritmo del cual les vamos a hablar es el algoritmo de parsing llamado LL1. Sus siglas representan: la primera L es de left, significa que analiza la hilera de izquierda a derecha. La segunda hilera es igual de left, pero esta constituye que el árbol es analizado de izquierda a derecha. Finalmente, el 1 nos dice que el algoritmo observa un elemento hacia adelante. Esto lo hace por medio de los siguientes que vamos a explicar más adelante. Las principales restricciones del algoritmo LL1 son tres. En primer lugar, nuestra gramática no debe ser ambigua. ¿Qué es esto de una gramática ambigua? Bueno, aquí observamos un ejemplo de una gramática ambigua. Para una misma hilera, que en este caso es B, que es reconocida por nuestra gramática, podemos generar dos árboles distintos, uno con una ramificación extra, y de esta manera leemos de izquierda a derecha, B o con nada, B con nada con nada. Es exactamente la misma hilera que puede generar dos árboles distintos. Entonces, esta gramática no puede ser analizada por nuestro algoritmo LL1. En segundo lugar, la gramática debe estar completamente factorizada. Vamos a hablarles sobre la factorización más adelante. Adicionalmente, nuestra gramática no debe tener recursividad por la izquierda. ¿A qué nos referimos por recursividad por la izquierda? Por ejemplo, si tenemos una gramática que nos defina S como BA y que tengamos luego una B que se define como BB, podemos ver que nuestra producción B en nuestra gramática entra en la misma producción de la que sale por la izquierda. Esto nos va a generar conflictos en nuestra tabla LL1 a la hora de ejecutar el algoritmo. Las principales ventajas del algoritmo LL1 es básicamente suficiente. Debido a que el algoritmo solo utiliza sus primeros y sus siguientes para construir la tabla,
no tiene que construir un autómata y de esta manera nos ahorramos tiempo de ejecución o recursos del computador. Adicionalmente, es un algoritmo que a la hora de implementar básicamente nuestro algoritmo LL1, en primer lugar, calcula los primeros y opcionalmente los siguientes. ¿Por qué opcionalmente? Porque los siguientes no los vamos a utilizar en todos los casos, sino que se van a utilizar solo en aquellas producciones que tengan un epsilon antes del siguiente del mismo. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Luego de calcular los primeros y los siguientes, si los necesitásemos, vamos a calcular las producciones usando los primeros en una tabla y vamos colocando las producciones en cada entrada de la tabla. De esta manera, un programa podría utilizar la tabla para construir un árbol para una hilera sucesiva. Vamos a mostrar por medio de un ejemplo cómo funciona nuestro algoritmo LL1. En primer lugar, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que calcular los primeros de nuestras producciones. Los primeros de S van a ser los primeros símbolos que aparezcan en cada una de las producciones de S. De esta forma podemos ver en esta producción que un primero de S es A, que está literal en la producción. Vamos a determinar los primeros de A por una P mayúscula y entre paréntesis la producción que queremos sacar de los primeros. En este caso, yo quiero sacar los primeros a S. Esto lo vamos a denotar como un conjunto. Como ya dijimos, A pertenece a ese conjunto. Adicionalmente, S tiene otra producción. S también se puede definir como C. Como C también está como una producción de S, debemos calcular los primeros de C porque estos también van a ir en los primeros de S. Como podemos ver, los primeros de C es algo muy fácil. Solamente es una producción que tiene un token. Entonces ese token va a ser su primero. De esta forma los primeros de S son A, que ya lo habíamos visto, más los primeros de C. Y los primeros de C tienen a C. Adicionalmente, los primeros de B serían de igual forma los primeros que salen en las producciones de B. En este caso es únicamente esta producción, por lo tanto solo tendría a B. Luego de esto vamos a construir nuestra tabla con base en los primeros. Nuestra tabla tiene por un lado las producciones y por otro lado van a ir las diferentes literales que hay en nuestra gramática. En este caso solo tenemos A, B y C. Recordemos que en todo alfabeto tenemos que tener un carácter de fin de hilera, el cual también debe ser incluido aquí. Vamos a designar dólar como nuestro carácter de fin de hilera. Entonces vamos a ir colocando en nuestra tabla las producciones de forma que nos queden en los primeros de esa producción. Por ejemplo, la producción S se define como AB, va a ir en A, porque los primeros de esta producción son A. Como podemos ver, B no está dentro de los primeros de nuestra producción, por lo tanto esta casilla va a ir vacía. Luego C sí está en nuestra producción. Como podemos ver en los primeros de S, eso se forma con la producción, S se define como C. Entonces lo vamos a colocar en nuestra tabla.
dólar no aparece en los primeros de ese, entonces simplemente lo colocamos como así. De esta manera vamos a ir llenando nuestra tabla. Entonces aquí pondríamos B en los primeros de B, que son solo B. Y pondríamos la producción C se define como C en los primeros de C. De esta forma ya podemos construir con base en la tabla un árbol perteneciente a una cadena que nuestra gramática reconozca. Por ejemplo, vamos a escoger una muy simple para que nuestro ejemplo no se haga muy largo. La cadena A, B, C es reconocida por nuestra gramática. Vamos a analizarla por medio de una pila. Entonces nuestra hilera es A, B y C. Colocamos el dólar al final de nuestra hilera. Y en la pila vamos a iniciar, como ya habíamos dicho, el LL1 construye el árbol desde la raíz hacia abajo. Entonces en la pila siempre vamos a iniciar con nuestra raíz, que en este caso es S. La idea del algoritmo es intentar ir construyendo el árbol de manera que nos quede tanto en la hilera como en la pila el dólar al final. Entonces, vamos a empezar. Si vemos la producción S con A en nuestra tabla, vemos que podemos sustituir S con AB. Entonces cambiamos S por AB. Dejamos nuestra hilera exactamente como está. Notemos que la acción aquí fue cambiar S con AB, que es una producción válida en nuestra gramática. Luego podemos ver que tanto en la pila como en la hilera tenemos un carácter igual. Este lo podemos eliminar para de esta manera saber que vamos construyendo nuestro árbol. Entonces la acción en este caso es consumir. Seguidamente buscamos B, que la producción en B que esté en nuestra tabla con B. Entonces en nuestra tabla con B tenemos la producción B se define como BC. Entonces cambiamos B por BC. Dejamos nuestra hilera exactamente como estaba y ponemos en nuestra acción lo que realizamos. Como podemos ver nuevamente aquí, podemos realizar un consumo de B con B en ambos lados, en la hilera y en la pila. Entonces nos queda C minúscula de este lado y nos queda la C mayúscula de este lado. Y aquí consumimos. Como ya habíamos visto en las anteriores iteraciones, hacemos exactamente lo mismo. Con la producción C, busco en los Cs en la tabla. C con C define esta producción. Entonces simplemente la cambiamos. C mayúscula por C minúscula. Y aquí lo que aplicamos fue C mayúscula se define como C minúscula. Finalmente, vemos que nuevamente podemos consumir. Y de esta forma ya nos quedan dólares de ambos lados. De esta manera sabemos que nuestra hilera ABC es reconocida por la gramática.
Aquí les tenemos un ejemplo de una gramática, en este caso esta, en la que tenemos una de las restricciones que no nos permitían usar el algoritmo LL1. Como podemos ver, nuestra segunda producción tiene recursividad por la izquierda. Vamos a demostrar por medio de la tabla por qué esto no funciona. En primer lugar, tenemos que colocar esta producción en los primeros de S, que ya están aquí calculados. Es solo A. Entonces, esta producción S se define como AB iría en esta casilla. Las demás casillas de S irían vacías. Luego, la producción B tiene dos producciones. Una de las producciones hay que ponerla en los primeros de B, que es esta, que eso se incluye en B. Entonces colocamos aquí nuestra producción, pero tenemos un conflicto, debido a que nuestra segunda producción va en la misma casilla de nuestra tabla. Como podemos ver, aquí tenemos una doble entrada en la tabla. Esto genera un conflicto que a la hora de desarrollar el algoritmo, la computadora no sabe cuál de las dos producciones tomar cuando le toca cambiarla por A para formar el árbol correcto. Ahora, este es un problema que puede ser solucionado. ¿Cómo se soluciona la recursividad por la izquierda? Bueno, pues para eso tenemos una fórmula que está aquí como se muestra. Tenemos una producción que está recursiva por la izquierda y tiene un extra aquí. Puede definirse además como otras cosas. La fórmula nos dice que para quitar la recursividad ponemos primero las otras cosas como las que está definida en nuestra producción. Vamos a llamar a esas otras cosas beta. Y luego colocamos una prima, que es una nueva producción que vamos a agregar para eliminar la recursividad. A' la definimos como el término que está después de la recursividad, que vamos a llamar alfa, seguido de A' o epsilon. De esta manera logramos una equivalencia de nuestra producción recursiva por la izquierda con dos producciones que en este caso no tienen ninguna recursividad por la izquierda. Así logramos eliminar nuestra recursividad. Yéndonos a nuestro ejemplo, podemos ver cómo nos queda nuestra gramática luego de aplicar la fórmula. B se define como beta, que en este caso nuestra beta es esta B, B', que es la producción nueva que creamos. Y luego definimos B' como el alfa, que en este caso nuestro alfa es el mismo, seguido de B' o un epsilon. Y así logramos quitar nuestra recursividad. Calculamos los primeros de cada una de las producciones. Los primeros de S es solo A, los primeros de B es solo B, como podemos ver en las únicas dos producciones de estas dos. Seguidamente, los primeros de B también solo tienen a B. En la producción epsilon no agregamos nada. Listo. De esta forma podemos construir nuestra tabla nuevamente con la producción que agregamos, que en este caso es B'. A se mantiene exactamente igual. B es muy similar a anterior. Y podemos ver que B' tiene dos producciones. Una que es la misma que la de B y otra que es un epsilon. Entonces colocamos en los primeros de B la producción que corresponde a ese primero. Y el epsilon debemos colocarlo en el caso de que nuestra B' no exista. Eso es calcular los siguientes de nuestra producción B'. Entonces aquí vamos a brindar un ejemplo de cómo calcular los siguientes. Para calcular los siguientes
debemos ver la producción y buscar los símbolos que son siguientes a cada una de estas apariciones de nuestra producción. Estamos calculando los siguientes de nuestra B'. Los siguientes de B' irían en lo que sigue después de esta B'. En este caso, en esta producción no hay nada. Entonces los siguientes de B' son los mismos siguientes de la producción inicial, que es B' en este caso. Podemos ver en este otro lado que tenemos que los siguientes de B' no hay nada, entonces serían los siguientes de esta B. De igual forma, para calcular los siguientes de esta B, aquí no hay nada, entonces terminarían siendo los siguientes de S. Vamos a escribir esto. Los siguientes de B son los siguientes de B', que esto no nos aporta nada, más los siguientes de B por esto de aquí, más los siguientes de S por esta B de aquí, que nos lleva a los siguientes de S. Es importante destacar que los siguientes de toda raíz siempre van a incluir el dólar. De esta forma podemos ver aquí que los siguientes de B son los siguientes de B'. Los siguientes de B' son los siguientes de B. Estos dos no nos aportan nada. Entonces finalmente podemos determinar los siguientes de nuestra B' como los siguientes de S. Ya con los siguientes podemos colocar nuestra producción en la tabla. En la producción siguientes de S, que en este caso es dólar, colocamos nuestra producción. B' se define como epsilon y lo colocamos en los siguientes. De esta manera ya nos queda una tabla sin conflictos con la cual podemos generar Los siguientes algoritmos a analizar es el LLV0. Este algoritmo, a diferencia del LL1, es un algoritmo ascendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a analizar desde la hilera hacia la raíz. En caso de que nosotros, la hilera que estamos analizando, logramos llegar hasta la raíz, generalmente hacia el S, nosotros sabemos que esa hilera es reconocida por esta gramática. Al momento de analizar el algoritmo LLV0, el proceso va a ser un poco distinto en relación al algoritmo LL1. ¿Por qué? Porque este algoritmo va a hacer uso de un autómata, el cual va a dar cuenta de los distintos estados que son posibles en la gramática analizar, y a partir de este autómata es que nosotros realizamos la tabla de análisis sintáctico. Para realizar la tabla, nosotros vamos a utilizar dos conceptos: el concepto de shift o desplazamiento y el concepto de reducción. Cuando una tabla nosotros tenemos un shift, vamos a hacer alusión de que nos vamos a desplazar a un estado nuevo. Y en la tabla, cuando nosotros tenemos un reduce, lo que quiere decir es que nosotros vamos a reducir a uno de las operaciones originales de la gramática. Al momento de realizar nuestro autómata es extender la gramática. ¿Qué queremos decir con extender la gramática? Es que vamos a realizar un nuevo no terminal. En nuestro caso le vamos a poner S', el cual nos va a llevar a nuestro no terminal raíz S. ¿Esto para qué es? Para que sea solo posible a través de un camino llegar a nuestro no terminal raíz. Además de eso, nosotros vamos a colocar un punto. Este punto que indica en el lugar en que nosotros estamos desarrollando nuestro análisis. Por ejemplo, si nosotros ponemos el punto aquí, quiere decir que aún nos falta de analizar S y todo lo que haya detrás de S. Nos indica el punto inmediato donde nosotros vamos con nuestro análisis. Entonces supongamos que este es nuestro primer paso al realizar el autómata. Tenemos S', se define como punto S, y de una vez colocamos las producciones de S.
ese se define como punto AB y ese se define como punto AC. ¿Por qué el punto aquí? Porque aún no hemos analizado ni la S, ni hemos analizado ni la A, ni la otra A. Además de esto, como S' se define como punto S, por eso es que nosotros colocamos las producciones de S. Sin embargo, S se define como punto AB. Como B no está inmediatamente a la par de S, entonces aún no colocamos las producciones de B. Imaginemos que nos entra una S al autómata. Eso nos va a llevar al estado S' se define como S punto, porque ya analizamos la S. Entonces va a ser el estado 1 y va a ser el estado de aceptación. ¿Por qué es el estado de aceptación? Porque logramos llegar al final de nuestra raíz. Supongamos que nos entra una A. Entonces vamos a tener, S se define como A punto B mayúscula, S se define como A punto C minúscula, y como la B mayúscula está a la par del punto, entonces agregamos las producciones de B. B se define como B minúscula. Observamos, y este es un nuevo estado que va a ser el 2. Si nos entra una B mayúscula, vamos para el estado, S se define como A, B, punto. Si nos entra una C minúscula, S se define como A, C, punto. Y si nos entra una B minúscula, B mayúscula se define como B, punto. El siguiente paso en nuestro algoritmo es desarrollar la tabla. De este lado de nuestra tabla nosotros vamos a tener todos los posibles estados de nuestro autómata. Aquí vamos a tener los distintos tokens, incluido el dólar, que es el signo de final de línea. Y en este lado de la tabla vamos a tener las dos producciones no terminales, o los dos no terminales de nuestra gramática. Empezamos. Si recordamos, en el estado 1, si nos entraba una S, entonces eso nos lleva en el estado 0. Si nos entra una S, entonces nos dice que vamos a ir al estado 1. Si en el estado 0 nos entra una A, entonces vamos a escribir una D, que significa que nos vamos a desplazar al estado 2. En el estado 1, si recordamos, es el estado de aceptación, entonces escribimos aceptación. En el estado 2, si nos entra una B, entonces nosotros vamos a ir al estado 3. En cambio, si en el estado 2 nos entra una C, entonces nosotros nos vamos a desplazar al 4. Y si nos entra una B, entonces nos vamos a desplazar al 5. El estado 3 es un estado de reducción, entonces escribimos R en todas las casillas. Y vamos a reducir con la producción 1, que es la producción asociada, que nos dice que aquí tenemos que devolvernos en el algoritmo. En el estado 4 también es un estado de reducción, solo que en este caso reducimos con la producción 2. Y el estado 5 reducimos con la producción 3. Y así es como nosotros desarrollamos la tabla. El paso final en el algoritmo es desarrollar la pila con una hilera determinada. Como sabemos que este algoritmo es ascendente, entonces vamos a iniciar con una cadena específica. Imaginemos que tenemos la cadena AB signo dólar y estamos en el estado 0. En el estado 0, con una A, nos va a llevar a 0, A, y en el estado 0 con una A nos vamos a desplazar al estado 2. Aquí nos queda B. En el
estado 2 con una B nos va a desplazar al estado 5. Ahora sí, el estado 5 es un estado de reducción. Entonces vamos a poner 0, A, 2 y vamos a transformar todo esto en su estado de reducción, que es B mayúscula. Y B mayúscula en el estado 2 nos va a llevar al estado 3. Por último, 0 y todo esto, porque sabemos que el estado 3 es un estado de reducción que reduce en la producción número 1, la cual está determinada por S. Y S en el estado 0 nos lleva a la producción 1, la cual es la producción de aceptación. Entonces nosotros sabemos que esta cadena es reconocida por la gramática.